Mamá, necesito que este año te encargues de la cena de Nochebuena. Vendrán 15 personas de la familia de Javier y ya sabes lo bien que cocinas. La voz de Marina Ortega sonó despreocupada al teléfono, como si pidiera una barra de pan en la panadería de la esquina. Ángela Martín sintió que el mundo se detenía un instante. Tenía 70 años, llevaba 20 de viuda y toda una vida sosteniendo a los demás. 15 personas. Marina, ¿y por qué tengo que ocuparme yo de todo?, preguntó Ángela, apretando con fuerza el anillo que llevaba siempre desde que su esposo falleció. Al otro lado, su hija suspiró con fastidio como una adolescente caprichosa. Ay, mamá, porque tú tienes tiempo libre. Nosotros trabajamos de sol a sol. Además, ya sabes que nuestro piso en Zaragoza es pequeño, no cabe toda la familia. Tu casa es ideal, tiene ese salón enorme y la cocina con espacio de sobra. Y seamos sinceros, nadie prepara el cordero asado como tú. Ángela apoyó la espalda en la pared fría de su cocina, la misma donde había preparado tantas meriendas cuando Marina era niña, donde había esperado hasta la madrugada que volviera de las discotecas, donde había llorado sola tras enterrar a su marido. ¿En qué momento su hija había olvidado quién era la madre y quién la hija Marina? Cariño, yo no soy tu criada. Soy tu madre. No seas dramática, mamá. Es solo una cena familiar. Tú compras lo que haga falta y yo te doy el dinero después. Javier ya habló con su madre Isabel y ella llevará los postres. Tú solo tienes que encargarte del plato principal, los entrantes, las guarniciones. Y claro, dejar la casa lista antes y después. Lo normal. Lo normal. Ángela sintió una risa amarga. ¿Desde cuándo era normal que la trataran como sirvienta en su propio hogar? ¿Desde cuándo aceptó que su tiempo y su energía valieran tan poco? Y otra cosa, mamá. La familia de Javier es un poco especial con la comida. Su tía Clara no puede comer lácteos, el primo Alejandro es vegano y el abuelo solo come pescado bien cocido. Ay, necesitamos vino, pero que no sea caro, que luego todo se dispara. Cada palabra era como una bofetada. No se trataba solo de la cena de Nochebuena. Era toda una vida de pequeñas humillaciones acumuladas como gotas de lluvia hasta convertirse en tormenta. Era ese solo son 15 personas dicho con tal ligereza como si organizar una cena para desconocidos exigentes fuera tan simple como poner agua a hervir. Ángela colgó el teléfono y en ese silencio comprendió que había llegado la hora de cambiar las reglas del juego. ¿Hacer qué, Marina? Mientras yo me quedo cocinando para toda la familia de tu marido. Ay, mamá, yo voy a estar ahí ayudando, claro. Pondré la mesa, serviré el vino. Javier estará ocupado atendiendo a los suyos. Ya sabes cómo son estas reuniones, respondió con ese tono ligero que encendía aún más la rabia contenida de Ángela Martín. Algo se quebró dentro de ella y no fue su corazón. Fue su paciencia, esa paciencia infinita que había sostenido durante 70 años. Había sido siempre la mujer que resolvía todo, la que no se quejaba, la madre perfecta que callaba, aunque la vida se le viniera encima. Marina, dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que Javier y su familia me invitaron a algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a la abuela de sus hijos y no como a la criada gratuita? Mamá, no empieces con eso. Ellos te aprecian mucho, lo que pasa es que... Bueno, ya sabes cómo es Javier. Es tímido. Ángela sonrió con amargura. Tímido Javier nunca fue tímido para pedirle dinero prestado cuando su coche se averiaba. Nunca fue tímido cuando ella pagaba la cuenta en los restaurantes de Zaragoza. Nunca fue tímido al convertir su casa en un hotel para sus padres cada verano. Está bien, Marina, ya lo he entendido. Su voz había cambiado. Ya no sonaba como la madre dispuesta de siempre. Ahora tenía un tono frío, calculador, distinto. Marina lo percibió y su tono se volvió más meloso, casi suplicante. Eso significa que sí, mamá, ¿verdad? Te encargarás de todo. Te prometo que va a ser una Nochebuena preciosa y todos recordarán lo increíble que eres cocinando. Ángela miró por la ventana de su cocina hacia el patio donde aún crecían las hortensias que había plantado cuando Marina era pequeña. El banco de hierro oxidado
donde solía leerle cuentos antes de dormir. Toda una vida reducida a ser útil para los demás. Marina, cariño, tengo noticias para ti. Tu esposo y sus parientes vienen para Navidad perfecto. Entonces yo me voy de viaje, y tú te encargas de todo, porque yo no soy niñera, ni mucho menos criada. El silencio al otro lado del teléfono fue atronador. Ángela casi podía imaginar la cara pálida de su hija, los ojos abiertos de horror ante la posibilidad de organizar ella misma una cena para 15 invitados exigentes. ¿Cómo dices, mamá, no estarás hablando en serio? ¿Un viaje? ¿A dónde, con quién? Esto es ridículo. Ya está todo planeado, Ángela. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las reglas del juego estaban a punto de cambiar. Todo está planeado por ti, Marina, sin preguntarme si yo quería ser parte de esos planes. Ángela Martín colgó el teléfono con las manos temblorosas y se quedó mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. Por primera vez en 70 años había dicho que no. Por primera vez en décadas había puesto límites. Y la sensación era tan aterradora como liberadora. Se dirigió despacio hacia el salón de su piso en Zaragoza, donde las fotografías de toda una vida la observaban desde las estanterías. Allí estaba Marina con 5 años, con su vestido azul de rayas, sonriendo sin un diente en el patio de la escuela. Allí estaba su difunto esposo Esteban, joven y apuesto con el uniforme de ferroviario, antes de que la vida les cayera encima, con facturas, achaques y decepciones. Y allí estaban las imágenes de aquellas primeras Navidades, cuando Ángela aún creía que ser madre lo era todo. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuándo dejó de ser Ángela la mujer con sueños propios para convertirse solamente en la mamá de Marina? Recordó el día en que Esteban murió hacía ya más de 20 años. Marina apenas tenía 15 y Ángela se prometió ser padre y madre a la vez. Y cumplió. Trabajó turnos dobles en la panadería hasta que sus manos se llenaron de grietas. Vendió las pocas joyas que tenía para pagar la matrícula universitaria de su hija. Renunció a rehacer su vida sentimental porque Marina necesitaba estabilidad. Se tragó su soledad durante 2 décadas, convencida de que nada era más importante que su hija. Cuando Marina se casó con Javier hace 6 años, Ángela pensó ingenuamente que había llegado su momento de respirar. Creyó que al fin podría vivir un poco para ella. Pero el espejismo se rompió rápido. El primer favor llegó a los 2 meses de la boda. Mamá, ¿puedes prestarnos 800 euros para la entrada del coche de Javier? Te lo devolvemos el mes que viene. Ese mes nunca llegó, pero los favores sí. Mamá, ¿puedes cuidar el piso mientras nos vamos de luna de miel atrasada a Mallorca? Mamá, ¿puedes recibir a los padres de Javier cuando vengan? Nuestro piso es pequeño. Y Ángela siempre decía que sí. Siempre sonreía. Siempre estaba disponible. Aquella noche abrió el cajón de su mesilla y sacó la libreta donde llevaba sus cuentas. Allí estaba todo anotado con precisión como buena mujer trabajadora que conoce el valor de cada euro. Los números la golpearon como un puñetazo. En 6 años había gastado más de 13.000 euros en Marina y Javier. 13.000 que habían salido de su pensión, de sus ahorros, del dinero que reservaba para sus propios tratamientos médicos al envejecer. Y lo peor, nunca lo habían agradecido. Cumpleaños de Javier, 150 euros. Reparación de su coche, 700 euros. Compras de Navidad para toda la familia, 900 euros. Billetes de tren para que Marina y Javier fueran a visitar a los suegros en Valencia, 250 euros. Renta de Marina cuando Javier se quedó sin empleo, 1.000 euros durante 3 meses. Y nunca, ni una sola vez, alguien le había preguntado cómo estaba ella, si necesitaba algo, si tenía dinero suficiente para sus medicamentos o para reparar la gotera del techo de su piso en Zaragoza, que llevaba 2 años filtrándose porque siempre ponía por delante las urgencias de su hija. Se sentó en el borde de su cama y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza.
eran de rabia. Rabia hacia Marina por darla por sentada. Rabia hacia Javier por tratarla como una criada gratuita. Pero sobre todo rabia hacia sí misma por haberlo permitido durante tantos años. El teléfono sonó. Era Marina otra vez. Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Ya le dije a Javier que ibas a cocinar. Ya invitó a toda su familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Ni siquiera sé cocinar para tanta gente. Aprende, respondió Ángela Martín, con una calma que no sabía que tenía. Mamá, esto es absurdo. Cancela ese viaje ridículo. ¿A dónde vas a ir sola? ¿Con qué dinero vamos a ser realistas? Tú no puedes viajar sola a tu edad. A su edad. Como si tener 70 años la convirtiera en inválida. Como si, por ser abuela, tuviera que renunciar a ser mujer, a tener deseos propios. Marina, tengo dinero suficiente para viajar. El mismo dinero que he estado gastando en vosotros durante años. ¿De qué hablas? Nosotros nunca te hemos pedido dinero. La mentira fue tan descarada que Ángela sintió náuseas. ¿De verdad su hija había borrado de su memoria todos los préstamos nunca devueltos? ¿O simplemente había decidido que no contaban porque venían de su madre? Marina, tengo todos los recibos, todos los comprobantes. Cada euro que he gastado en vosotros en estos 6 años está anotado en mi libreta. Silencio. Finalmente la voz de Marina, más débil, más insegura. Mamá, eso es diferente. Somos familia. Las familias se ayudan entre sí. Tienes razón, hija. Las familias se ayudan entre sí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Más silencio. Ángela sabía que su hija estaba buscando desesperadamente algún gesto de generosidad hacia ella, pero no lo encontraría, porque simplemente no existía. Yo siempre estoy aquí para ti, mamá. Siempre te llamo. Me llamas cuando necesitas algo, Marina. Eso es diferente. La verdad quedó suspendida en el aire como una acusación imposible de esquivar. Ángela Martín se levantó y caminó hacia la ventana de su piso en Zaragoza, la misma calle donde había vivido durante 40 años, donde había criado a su hija, llorado la muerte de Esteban y envejecido esperando a que alguien la tratara con el respeto que merecía. Mañana iré a la agencia de viajes, dijo finalmente, y tú tendrás que resolverlo sola. Esa noche no pudo dormir. Permaneció en la cama, los ojos fijos en el techo, mientras escuchaba los sonidos familiares de la casa, el zumbido del frigorífico antiguo, el goteo del grifo del baño que nunca le había reparado porque siempre había otra urgencia que atender el crujido de las vigas viejas al asentarse. A las 3 de la madrugada se levantó y fue a la cocina. Preparó una infusión de manzanilla, la misma que solía dar a Marina cuando era niña y tenía pesadillas. ¡Qué ironía! Ahora era ella quien cargaba con pesadillas. Solo que sus pesadillas tenían nombre: ingratitud, abuso emocional y la dolorosa certeza de haber desperdiciado más de 20 años siendo útil para todos y valorada por nadie. Se sentó en la mesa de la cocina con la taza humeante entre las manos. En vez de recordar los momentos dulces, comenzaron a surgir aquellos que había enterrado hondo porque dolían demasiado. Recordó la primera vez que su hija la había hecho sentirse pequeña. Fue en el baby shower de una vecina 3 años atrás. Marina llegó tarde como siempre, y cuando alguien comentó lo elegante que estaba Ángela con un vestido nuevo, ella dijo en voz alta: «¡Ay, sí, mamá, se compró ropa nueva! Espero que no gastará mucho. Ya sabéis cómo son los mayores con el dinero». Los mayores. Como si 70 años de experiencia trabajando y administrando cada euro no significaran nada comparados con los 28 años de su hija viviendo a costa de favores. También recordó la primera comida en casa con Javier, cuando apenas empezaba a salir con Marina. Había cocinado durante horas ternasco al horno, migas aragonesas, ensalada de tomate, pan casero. Javier comió sin levantar la vista del plato y al terminar soltó un simple: «Está bien, pero mi madre lo hace mejor». Marina se rió. Su propia hija se rió del insulto.
Y después vinieron todas esas navidades en las que Ángela cocinaba para 10, 12, 15 personas, mientras los invitados criticaban la casa, la música o las decoraciones. Marina nunca la defendió, nunca, y recordó aquel día en que acabó en urgencias con la mano vendada tras cortarse mientras preparaba la tarta de cumpleaños de Javier. Ni una sola palabra de gratitud. Marina había llegado al hospital 2 horas después, no porque estuviera ocupada, sino porque había pasado la tarde en la peluquería. ¡Ay, mamá! ¿Era necesario tanto drama? Solo son unos puntos, como si el dolor de su madre fuese siempre algo insignificante. Ángela Martín recordó entonces cuando vendió el anillo de compromiso de Esteban, el único recuerdo valioso que le quedaba de su difunto esposo, para prestarle 2.500 euros a Marina cuando Javier perdió el empleo. Su hija prometió devolvérselo en 3 meses. De eso hacía ya 2 años. También recordó aquella semana en que estuvo con gripe tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Marina no apareció ni una sola vez. Sin embargo, el día que empezó a sentirse mejor, la llamó para pedirle que regara las plantas de su piso porque se iba con Javier de escapada romántica a la costa. Y volvió a su memoria el momento exacto en que dejó de ser una persona para convertirse en una función. Fue en el funeral de la tía Teresa, hermana de Esteban. Ángela lloraba desconsolada recordando los años de confidencias compartidas. Marina se le acercó, pero no para consolarla. «Mamá, deja de llorar tanto. La gente va a pensar que exageras. Además, necesito que mañana recojas mi vestido de la tintorería. Necesito. No podrías». Era una orden disfrazada como la que se le da a una empleada. En aquel momento, Ángela no lo notó. Estaba demasiado ocupada tragándose 30 años de pequeñas humillaciones. 30 años en los que sacrificó su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono sonó de nuevo. Eran las 4 de la madrugada. «Mamá, ¿estás despierta? No puedo dormir pensando en esto». Javier está furioso. Dice que cómo vamos a resolver lo de la cena. Sus padres ya compraron los billetes de tren. No puedes hacerme esto. La voz de Marina sonaba desesperada, pero Ángela ya no sentía ese impulso automático de salvarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija le parecían exactamente lo que eran problemas creados por ella misma y que ella misma debía resolver. «Marina, son las 4 de la madrugada. Ya lo sé, pero no puedo dormir. Mamá, seamos razonables. Podemos encontrar una solución. Yo pago todos los ingredientes. Yo te ayudo más en la cocina». Como si el problema fuese la cantidad de ayuda y no el hecho de que habían decidido usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero sin preguntarle jamás. Ángela respiró hondo. «La solución es muy simple. Haz la cena en tu casa. Pero nuestro piso es muy pequeño. Entonces, alquilad un salón. Eso cuesta dinero. Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad? Silencio. Un silencio largo, pesado, cargado con más de 20 años de verdades nunca dichas. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy rara, muy egoísta». Egoísta. La palabra que toda mujer escucha cuando decide poner límites. La palabra usada para que se sienta culpable por tener deseos propios. «Marina, voy a colgar. Y no me llames hasta que hayas encontrado una solución que no me incluya a mí». «Mamá». Ángela Martín colgó el teléfono y desconectó el aparato de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. La mañana siguiente se levantó con una sensación extraña en el pecho. Al principio creyó que era ansiedad, pero al cabo de unos minutos comprendió que era algo distinto, algo que no sentía desde hacía décadas libertad. Por primera vez en 20 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Marina, qué urgencia había que resolver, qué sacrificio debía hacer. Se vistió con calma escogiendo su blusa color marfil, la misma que su hija siempre criticaba, porque decía que la hacía parecer demasiado mayor. Se peinó frente al espejo y por primera vez en mucho tiempo se miró de verdad.
no para disimular arrugas o cubrir canas, sino para reconocerse. Ahí estaba Ángela Martín, 70 años, viuda, madre, pero sobre todo mujer. Salió a la calle con paso firme. Cada esquina que cruzaba en el centro de Zaragoza se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la plaza principal, entre la farmacia donde compraba sus medicinas y la panadería donde llevaba más de 30 años comprando pan. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó una joven con una sonrisa auténtica, nada que ver con la sonrisa forzada que Ángela solía recibir cuando la reducían al papel de la abuela de alguien. «Quiero hacer un viaje. Para Navidad». «¡Qué maravilla! ¿Tiene algún destino en mente? ¿Viaja con familia, viajo sola?» «Y quiero ir lo más lejos posible de aquí». La agente, que según su placa se llamaba Patricia, no mostró sorpresa ni compasión. Simplemente abrió su ordenador y empezó a enseñarle opciones. «Tenemos paquetes preciosos para personas que viajan solas. ¿Prefiere playas, montañas o ciudades históricas?». Ángela contempló las imágenes calas mediterráneas en Mallorca, montañas nevadas en los Pirineos, calles adoquinadas de Toledo. Y por primera vez en años sonrió con ganas. Durante años, Ángela Martín había visto esos destinos solo en las revistas que hojeaba en la sala de espera del ambulatorio de su barrio, en Zaragoza, pensando que eran sueños reservados para otros, para gente con derecho a ser feliz. «¿Cuánto dinero tiene pensado gastar?», preguntó Patricia con delicadeza. Ángela recordó los más de 13.000 euros que había anotado en su libreta, los mismos que había entregado sin pedir nada a cambio, convencida de que el amor de su hija podía comprarse con sacrificio. «Tengo 5.000 euros», respondió. Y al decirlo comprendió que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, sin relacionarlo con las emergencias de Marina o Javier. Patricia sonrió. «Con 5.000 euros podemos organizar algo magnífico. ¿Qué le parece un circuito por España e Italia? 3 semanas entre Madrid, Barcelona, Roma y Florencia, con hoteles con encanto, comidas incluidas y guías en castellano. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse». Redescubrirse. La palabra resonó como campana en el pecho de Ángela. ¿Cuándo había hecho algo solo para sí misma? «Me interesa», dijo sin vacilar. «Tenemos una salida el 20 de diciembre y el regreso el 10 de enero», añadió Patricia, exactamente en las fechas en que Marina esperaba verla encerrada en su cocina, preparando cenas interminables para 15 personas. La ironía era tan deliciosa que Ángela casi rió. «¿Necesita pensarlo?». «No. Quiero reservarlo ahora mismo». Mientras Patricia imprimía los documentos, Ángela sintió una mezcla de vértigo y euforia. Era la decisión más impulsiva de su vida, pero también la más coherente. Por primera vez estaba eligiendo su felicidad por encima de las expectativas ajenas. «Necesito una copia de su pasaporte y una tarjeta para el depósito». Ángela sacó el pasaporte de su bolso. Lo había renovado el año anterior con la secreta esperanza de usarlo algún día. Marina se había burlado entonces. «¿Para qué renuevas el pasaporte, mamá? ¿A dónde vas a ir?». «A España e Italia», pensó ahora con una sonrisa. «A España e Italia». Cuando salió de la agencia con el billete en la mano, se sintió otra mujer. No era solo el viaje, era lo que significaba la decisión de empezar a vivir para sí misma. Su móvil vibró. Un mensaje de Marina: «Mamá, Javier dice que si no cancelas ese viaje absurdo, tendremos que decirle a toda la familia que eres una egoísta que arruinó la Navidad. ¿Eso es lo que quieres?». Ángela leyó el mensaje 2 veces. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. La primera vez que leyó el mensaje, sintió aquel viejo instinto de pánico y culpa. La segunda vez, lo hizo con una claridad fría y nueva. Javier, que nunca había mantenido un empleo más de 6 meses. Javier, que había vivido en su piso durante 3 meses sin pagar un solo euro de alquiler. Javier, que comía su comida, usaba su electricidad, su agua, su calefacción, y ahora tenía la audacia de llamarla egoísta.
Ángela Martín respiró hondo y escribió su respuesta. Marina, dile a Javier que puede contarle a su familia lo que quiera. Yo estaré en Europa, así que no voy a escucharlo. La réplica llegó de inmediato. ¿Europa? ¿Estás loca? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, tecleó Ángela. El mismo dinero que llevo gastando en vosotros durante años. El teléfono comenzó a sonar al instante. Era Marina. Ángela miró la pantalla y por primera vez en su vida decidió no contestar. Apagó el móvil y lo guardó en el bolso. Tenía asuntos más importantes que atender que escuchar reproches o manipulaciones. Tenía que comprar maletas. Tenía que pensar qué ropa llevar a Europa en diciembre. Tenía que empezar a vivir la vida que había pospuesto durante 70 años. Mientras caminaba hacia la tienda de equipajes del centro de Zaragoza, se sintió más ligera con cada paso, como si hubiera llevado una mochila invisible cargada de piedras durante décadas y por fin se la hubiera quitado. Por primera vez en 20 años tenía algo que esperar con ilusión. Y no estaba relacionado con hacer feliz a nadie más. Durante los 3 días siguientes mantuvo su teléfono apagado. No por miedo a las llamadas de Marina, sino porque había descubierto algo maravilloso: el silencio. El silencio de no tener que dar explicaciones a nadie. El silencio de no justificar por qué merecía ser feliz. Dedicó esos días a prepararse para su viaje como una adolescente que se prepara para su primer baile. Compró una maleta nueva, color vino tinto, elegante y práctica. Adquirió ropa que nunca antes se había atrevido a usar, un abrigo beige que le daba un aire sofisticado, bufandas de colores vivos y zapatos cómodos pero bonitos para caminar por calles empedradas. En una librería del centro compró una guía de España e Italia y pasó horas recorriendo con el dedo los mapas, marcando lugares que siempre había soñado conocer: el Museo del Prado en Madrid, la Sagrada Familia en Barcelona, el Coliseo de Roma, los canales de Venecia. Por primera vez en décadas tenía planes que solo le pertenecían a ella. El cuarto día encendió el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas de Marina, 12 mensajes de voz y 23 mensajes de texto. Los leyó todos con una calma que a ella misma la sorprendió. Mamá contesta el teléfono. Mamá, esto es ridículo, pareces una niña. Javier dice que si no cambias de opinión, tendremos que buscar otra solución. Mamá, la familia de Javier ya compró los billetes de tren. No puedes arruinar la Navidad de tanta gente. Estoy muy decepcionada de ti. Nunca pensé que fueras tan egoísta. Mamá, por favor, te necesito. Todos seguían el mismo patrón. Primero enojo, luego chantaje emocional, después victimización. Era como leer un manual de manipulación psicológica. Lo más triste era que durante años ese manual había funcionado perfectamente con Ángela Martín, pero ya no. Marcó el número de su amiga Teresa Aguilar, la única que siempre había sido brutalmente sincera, incluso cuando la verdad dolía. Ángela, ¿dónde te has metido?, preguntó Teresa en cuanto atendió. Marina me llamó ayer, estaba como loca preguntando si sabía de ti. Necesito contarte algo, Teresa, y necesito que seas honesta conmigo. Se encontraron en un café cercano a la Plaza del Pilar, el mismo donde llevaban reuniéndose cada semana desde hacía más de 10 años. Teresa, con sus 72 años, seguía siendo la mujer directa y sin filtros de siempre. Había enviudado el mismo año que Ángela, pero su camino había sido distinto. Había aprendido a conducir, tomado clases de cerámica, viajado con grupos de jubilados, incluso había vivido algún romance discreto. «Te ves distinta», fue lo primero que dijo al verla. «Te ves más tú». Ángela le contó toda la exigencia de Marina para organizar la cena de 15 personas, su negativa el viaje a Europa que ya había reservado. Teresa escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando hasta que llegó al final. «¿Y qué opinas?», preguntó Ángela con voz insegura. «Estoy siendo egoísta». Teresa soltó una carcajada que hizo girar cabezas en el café. «Ay, Ángela, ¿sabes cuántos años llevaba esperando que tuvieras esta conversación contigo misma? ¿Qué quieres decir?».
que llevo años viendo cómo Marina te trata y cómo tú lo permites. Y cada vez que intenté decírtelo, tú la defendías. Es que es mi hija, Teresa. Es que estaba pasando por un momento difícil. Es que cuando una es madre... Ángela bajó la mirada sintiendo calor en las mejillas. Sí, esas frases le resultaban demasiado familiares. Eran las excusas con las que había justificado lo injustificable durante toda su vida. Teresa, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que por fin está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables y agradecidos. Una madre útil lo hace todo por ellos, hasta que olvidan cómo hacerlo por sí mismos. Las palabras de Teresa Aguilar cayeron en el corazón de Ángela Martín, como lluvia en tierra reseca. Ella había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Marina hasta que su hija perdió la capacidad de resolver los suyos. Había dado tanto amor incondicional que Marina lo daba por sentado. Pero el papel de una madre no es estar siempre disponible, sino enseñar a vivir. Ángela, tu hija tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer casada con su propia casa. Si a los 33 no sabe organizar una cena de Nochebuena sin tu ayuda, el problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo sola. Pero después de que murió Esteban, yo quería hacerlo todo por ella, murmuró Ángela. Y eso estuvo bien cuando tenía 15 años, pero seguiste cargando con todo cuando tenía 20, 25, 30. Y ahora cree que ese es tu trabajo, existir solo para resolverle la vida. Ángela se quedó callada procesando cada palabra. Dolía reconocer que quizá había amado de la manera equivocada, que en su afán de proteger había vuelto a su hija incapaz de protegerse. ¿Y si Marina nunca me vuelve a hablar?, preguntó con un hilo de voz. Entonces descubrirás si de verdad te quiere o si solo quiere lo que haces por ella. La verdad era simple y brutal. Durante años Ángela había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras su hija la necesitara, eso era amor. Pero el amor real no se mide en favores ni en sacrificios. ¿Sabes lo más triste de todo?, añadió Teresa. Que Marina ni siquiera sabe quién eres realmente. Solo conoce a la mujer que resuelve, que paga, que se sacrifica. No conoce a Ángela, la mujer con sueños, con deseos, con derecho a respeto. Por primera vez en días, Ángela sintió lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía, alguien entendía que era más que una función materna. Vete a Europa, dijo Teresa estrechando su mano. Vete y redescubre quién eres cuando dejas de ser solo la mamá de alguien. Al día siguiente, Ángela decidió que había llegado el momento de enfrentarlo. No podía volar a Europa con el peso de una guerra no declarada. Tenía que hablar con Marina cara a cara, una última vez, para dejar claros sus límites. Encendió el teléfono y marcó el número de su hija. Mamá, por fin. ¿Dónde estabas? He estado preocupadísima. Marina hablaba rápido con ese tono que mezclaba falsa preocupación con reproche. Javier dice que seguramente te diste un golpe en la cabeza y por eso estás actuando tan raro. Ahí estaba otra vez. La preocupación fingida seguida de la insinuación cruel verla como una anciana senil. Y Javier, por supuesto, pontificando con su teoría médica sobre su comportamiento cuando jamás había mostrado auténtico interés por su bienestar. Marina, necesito que vengas a mi casa. Tenemos que hablar. ¿Hablar de qué? De ese viaje y de la cena de Navidad. Quiero que vengas hoy a las 3. Y sola. ¿Sola? ¿Por qué Javier también quiere hablar contigo? Dice que tienes que entender la realidad de la situación. La realidad, según Javier. El mismo hombre que había vivido meses en su casa sin aportar un solo euro, ahora quería darle lecciones de madurez. Marina, o vienes sola o no vengas. Tú decides. Colgó antes de que pudiera protestar.
A las 3 en punto, Marina llegó. Pero no venía sola. Javier esperaba en el coche estacionado frente al edificio. Desde la ventana del salón, Ángela Martín sintió una mezcla de tristeza y confirmación. Incluso en eso, su hija era incapaz de respetar una petición sencilla. Abrió la puerta antes de que sonara el timbre. Te dije que viniera sola. Mamá Javier solo quiere ayudar. Él entiende estas situaciones familiares mejor que nosotras. Ángela apretó los labios. Marina acababa de decir que un hombre al que conocía desde hacía apenas 5 años entendía mejor a su familia que ella, que llevaba 70 años siendo parte de ella. Entra tú. Javier puede esperar en el coche. Pero, mamá, o entras sola o se van los dos. No voy a negociar esto. Con gesto de fastidio, Marina entró. Se dejó caer en el sofá, los brazos cruzados como una adolescente castigada. Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña caprichosa. Toda la familia está hablando de ti. ¿Qué familia, Marina? La de Javier, que jamás me ha invitado a nada. La que solo me conoce como la mujer que cocina gratis en sus reuniones. Eso no es justo. Ellos te aprecian mucho. ¿Cuándo fue la última vez que alguno me preguntó cómo estoy? ¿Cuándo me trajeron un regalo, me invitaron a su casa o simplemente me llamaron para charlar? Marina abrió la boca, pero no salió palabra. Ambas conocían la respuesta nunca. Durante 5 años he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu marido. Y durante 5 años tú has estado de acuerdo con eso. Eso no es cierto, nosotros. Siempre me qué, Marina, siempre me habéis tratado con respeto. Siempre habéis considerado mis sentimientos. Siempre habéis valorado mi tiempo, Ángela Martín. Se levantó despacio, fue hasta su dormitorio y regresó con su libreta de gastos. La dejó sobre la mesa del salón abierta por la página donde había hecho el total. Mira, 13.200 euros. Eso es lo que he gastado en vosotros en 6 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del colchón que debía guardar para mi vejez. Marina miró los números con los ojos muy abiertos. Mamá, nosotros nunca te pedimos que llevaras la cuenta. Tienes razón. Nunca me lo pedisteis. Tampoco me pedisteis permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumisteis que estaba ahí disponible para vosotros. Pero somos familia. Las familias se ayudan. Dime, Marina, ¿cómo me has ayudado tú a mí en estos 6 años? El silencio que siguió fue tan denso que se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared de la cocina. Yo siempre estoy aquí cuando me necesitas. Cuando, Marina, dame un ejemplo. Más silencio. Su hija buscaba en su memoria desesperada un instante en que hubiera sido ella la que diera en lugar de recibir. ¿Cuándo estuviste enferma?, balbuceó. Ángela arqueó las cejas. El año pasado tuve gripe y estuve una semana en cama. No viniste ni una sola vez. Y luego me enteré de que estabas en un balneario con las amigas de Javier. El rubor subió a las mejillas de Marina. Es que no sabía que estabas tan mal. Te mandé 3 mensajes diciendo que apenas podía levantarme. Nunca respondiste. Mamá, no puede ser que ahora me reproches cada pequeña cosa. No son pequeñas cosas. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon hasta convertirse en esto, una relación en la que yo doy todo y tú recibes todo. Y el día que pongo un límite, resulta que la mala soy yo. Marina comenzó a llorar, pero Ángela reconoció ese llanto no era genuino. Era el llanto manipulador de quien sabe que las lágrimas habían funcionado antes. Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema. Marina, este problema lo creaste tú. Tú le dijiste a la familia de Javier que yo cocinaría sin preguntarme. Tú asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero eran tuyos. Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente. Pues aprende. O contrata un catering. O pide comida preparada. Ángela cerró la libreta con un golpe seco. Porque este problema, hija, ya no es mío. Hay 1000 soluciones que no me involucran a mí. Eso cuesta dinero, replicó Marina secándose las lágrimas. Y mi tiempo y mi trabajo no valen dinero, ¿verdad?
Marina cambió de táctica. Mamá, si haces esto, Javier se va a enfadar conmigo. Dice que si su familia se siente mal recibida, será culpa mía. Entonces quizá ha llegado la hora de que Javier aprenda a resolver los problemas de su propia familia en lugar de delegarlos en su suegra. No puedes hablar así de mi marido. Puedo y voy a hacerlo. Javier tiene 35 años y jamás ha organizado una cena familiar, porque siempre ha tenido mujeres que lo hacen por él. Primero su madre, y ahora yo. ¿Cuándo va a madurar? Marina se levantó del sofá furiosa. Ya veo lo que pasa. Estás celosa porque ahora no soy solo tuya. Estás celosa de Javier. La acusación era tan absurda que Ángela Martín casi se echó a reír. Marina, no estoy celosa de Javier. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita. ¿Sabes qué, mamá? Vete a tu viaje absurdo. Nosotros resolveremos esto sin ti. Y cuando vuelvas y te sientas sola, no vengas llorando. Marina salió dando un portazo que retumbó en todo el piso. Ángela se quedó inmóvil en el salón respirando hondo. Por primera vez en 20 años había dicho exactamente lo que pensaba. Y el mundo no se había derrumbado. Los días siguientes transcurrieron en una calma extraña. Ángela esperaba sentir culpa, dudas, esa vocecita interior que le susurraba que había sido demasiado dura con su hija. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, encontró algo distinto, algo olvidado: paz. Se levantaba cada mañana sin la ansiedad de adivinar qué problema de Marina le tocaría resolver. Desayunaba tranquila leyendo el periódico completo, un lujo que no disfrutaba desde hacía años. Salía a caminar por el parque grande deteniéndose a observar los colores otoñales de los árboles, las parejas de ancianos alimentando a las palomas, los niños jugando con una libertad que ella había olvidado que existía. Una tarde, mientras doblaba la ropa que pensaba llevar a su viaje, sonó el timbre. Ángela creyó que sería Marina, quizá para disculparse, o más probable aún para un último intento de manipulación. Pero cuando abrió la puerta no era su hija. En el umbral estaba Isabel, la madre de Javier. Tenía 68 años, era elegante y fría, y siempre había tratado a Ángela con una cortesía distante que más parecía condescendencia. En 6 años de conocerla, nunca habían mantenido una conversación que durara más de 10 minutos. Ángela, disculpa que venga sin avisar, pero necesitamos hablar. Por supuesto, Isabel. Pasa. Isabel entró en el salón y se sentó en el sofá con la postura rígida de quien ha llegado a cumplir una misión incómoda. Ángela, Marina me contó sobre la situación, sobre tu decisión de irte de viaje en Navidad. Sí, me voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer desde hace años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró los billetes de tren. Ángela observó el rostro de Isabel. No había malicia en sus palabras, pero sí esa asunción automática de que los planes de los demás debían estar por encima de los suyos. Isabel, ¿puedo preguntarte algo? En estos 6 años, ¿cuántas veces tu familia me ha invitado a algo? Isabel parpadeó sorprendida. No esperaba esa pregunta. Bueno, nosotros siempre hemos agradecido que abras tu casa para las reuniones. Eso no es lo que pregunté. Te he preguntado cuántas veces me han invitado a su casa, a un restaurante, a una celebración en la que yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se alargó. Isabel bajó la vista hacia sus manos incómoda. Ángela, siempre pensamos que disfrutabas siendo la anfitriona. Cocinas tan bien y tu piso es tan acogedor. Isabel, durante 6 años he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada celebración. He gastado miles de euros en comida, decoraciones, regalos. He limpiado antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en 6 años nadie de tu familia me ha dado las gracias de verdad. Pero Ángela, nosotros siempre... El año pasado, en la cena de Nochebuena, tu hermana Carmen criticó mi ternasco diciendo que estaba seco. Tu cuñado Elías se quejó de que no había suficiente vino.
Tu hijo, Javier, eructó en la mesa y después se quedó dormido en mi sofá mientras yo fregaba los platos. Isabel enrojeció. Sabía que todo era cierto, aunque jamás lo había pensado desde la perspectiva de la anfitriona. Ángela, yo no me había dado cuenta. Por supuesto que no te habías dado cuenta, porque durante 6 años todos me habéis visto como parte del mobiliario de vuestras reuniones. La mujer que cocina limpia y paga, pero que según parece no tiene sentimientos propios. Eso no es verdad. Nosotros... Isabel, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música escucho cuando estoy sola? ¿Sabes si tengo algún hobby, algún sueño, algún interés que no sea cocinar y limpiar para vuestra familia? Isabel la miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de golpe de que no sabía absolutamente nada sobre Ángela Martín como persona. Yo no lo había pensado. Exactamente, no lo habías pensado. Porque para vuestra familia yo no soy una persona, soy una función. El silencio se instaló entre ellas. Cuando Isabel volvió a hablar, su voz sonaba distinta, más baja, casi insegura. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Nada. No podéis arreglar 6 años de faltas de respeto con una disculpa. Y lo cierto es que ya no quiero que lo arregléis. Pero, la cena de Nochebuena. La cena de Nochebuena puede celebrarse en un restaurante en tu casa, en la de Marina, o en cualquier lugar que no sea el mío. Durante 6 años habéis dado por sentado que mi piso estaba disponible para vuestras reuniones. Este año vais a aprender a hacer otros planes. Isabel tragó saliva. Sé que hemos cometido errores, Ángela, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando el contacto. Estoy poniendo límites. Y os estoy diciendo que ya no voy a ser la criada gratuita de vuestra familia. Isabel se levantó como dispuesta a marcharse. Pero antes de llegar a la puerta se giró. ¿Puedo preguntarte algo personal, Claro? ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas para nosotros? La pregunta golpeó a Ángela en el pecho. No porque fuera cruel, sino porque era genuina. Y la respuesta llegó sin filtros. No. Isabel, no he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Isabel asintió lentamente como si por primera vez comprendiera algo esencial. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Isabel se marchó, Ángela se quedó en la cocina con una taza de té entre las manos. Por primera vez, alguien de la familia de Javier había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz. Era un pequeño gesto, pero suficiente. Miró el calendario colgado en la pared. Faltaban 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás décadas de ser la mujer que resolvía los problemas de todos y comenzar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Teresa Aguilar. ¿Cómo va todo, Ángela? Creo que por fin estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesaria y ser respetada. ¿Y cómo se siente Ángela? Sonrió. Una sonrisa genuina que nadie podía ver, pero que podía sentirse al otro lado de la línea. Se siente como libertad. La mañana antes de su vuelo, Ángela despertó con una anticipación que no sentía desde niña esperando la Navidad. Tenía todo listo, las maletas perfectamente organizadas, los documentos guardados en una carpeta azul, la ropa seleccionada con cuidado para cada ocasión que había imaginado en su mente. Pero más importante que eso, Ángela Martín llevaba consigo algo que había perdido hacía décadas: esperanza. Se duchó con calma, eligió su vestido favorito, uno de color terracota, que Marina siempre criticaba, diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo, no para ocultar arrugas ni aparentar juventud, sino para celebrar la mujer que había redescubierto. Cada línea en su rostro contaba una historia, y por primera vez en años, Ángela se sentía orgullosa de cada una de ellas. Mientras tomaba su último café en casa, antes del viaje sonó el timbre. Su corazón dio un salto, pensó que quizá sería Marina llegando para disculparse o intentar un último reproche. Pero al abrir la puerta lo que encontró fue completamente inesperado.
Un hombre mayor elegante sostenía un ramo de flores frescas en sus manos. La señora Ángela Martisi soy yo. Mi nombre es César Mendoza. Soy el padre de Patricia, la agente de viajes que organizó su tour por España e Italia. Ángela lo miró sorprendida. ¿Por qué el padre de Patricia estaría en su puerta? Patricia me habló de usted, continuó César con una sonrisa cálida. Me contó que es una mujer valiente que se atreve a viajar sola por primera vez. Y bueno, yo también voy a hacer el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Ángela sintió un leve rubor en las mejillas. Me preguntaba si le gustaría tener compañía, añadió él apresurándose a aclarar. No hablo de romance ni de compromisos, sino simplemente de alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, o alguien que pueda tomarle una foto frente al Coliseo o la Torre de Pisa. Era algo tan inesperado, tan fuera de lo que ella había imaginado, que Ángela no supo qué contestar de inmediato. Durante meses había visualizado ese viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero allí estaba ese hombre ofreciéndole algo distinto, compañía sin ataduras. No sé qué decir, susurró ella. No lo esperaba, continuó César. Pero Patricia me enseñó una foto suya en la agencia. Yo le dije que quería conocer gente interesante durante el viaje, y ella me dijo que usted tenía una sonrisa que transmitía fortaleza y al mismo tiempo tristeza. Eso me intrigó. Ángela lo observó con más atención. Debía rondar los 75 años. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Sus ojos amables brillaban tras unas gafas discretas y su porte desprendía dignidad sin arrogancia. Vestía un jersey de lana marrón y pantalones impecablemente planchados. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo en César Mendoza que irradiaba calma y respeto. ¿Puedo preguntarle por qué viaja solo?, dijo Ángela con cautela. Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Durante el último año de su enfermedad, le prometí que si ella partía antes que yo, no me quedaría encerrado en casa sintiendo lástima por mí mismo. Le juré que viajaría, que conocería lugares nuevos, que viviría por los dos. Su voz se suavizó. Este es mi primer gran viaje sin ella. Ángela sintió una conexión inmediata con aquella confesión. Ambos estaban dejando atrás versiones de sí mismos que ya no querían ser. Ambos buscaban reencontrarse en rincones lejanos del mundo. ¿Y qué espera encontrar en Europa?, preguntó ella. César sonrió con melancolía. Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar qué me gustaba hacer cuando no estaba cuidando de alguien más. Las palabras resonaron en el corazón de Ángela como campanas. Era exactamente lo que ella misma había sentido durante años, aunque nunca había sabido expresarlo. César, debo ser honesta. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 3 décadas que hago algo completamente para mí. No quiero comprometerlo con expectativas románticas ni... Señora Ángela, la interrumpió con suavidad. Yo tampoco busco complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una buena conversación de vez en cuando y quizás tener a alguien que me avise si me queda salsa en los labios después de comer pasta en Roma. Ángela no pudo evitar reír una risa genuina que la sorprendió a sí misma. Hacía tanto tiempo que no se reía así sin reservas, sin preocuparse de cómo sonaba. ¿Sabe qué, César? Creo que me gustaría esa compañía. De verdad. Pero con una condición. Dígame. Cada uno paga sus propios gastos. Nada de caballerosidad anticuada en la que el hombre se sienta obligado a cubrirlo todo. Tengo mi propio dinero y pienso usarlo. César asintió con una sonrisa amplia. Señora Ángela, creo que nos vamos a llevar muy bien. Le entregó las flores margaritas blancas y amarillas sencillas y hermosas. Antes de marcharse, le dio una tarjeta con su número y los detalles de su hotel en Madrid. Cuando cerró la puerta,
Ángela se quedó con las flores entre las manos, sintiéndose como una adolescente. No porque César fuera ya un interés romántico, era demasiado pronto para pensarlo, sino porque alguien la había mirado como algo más que una madre útil o una abuela disponible. La habían visto como a una mujer interesante. Colocó las flores en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Mañana estaría en un avión rumbo a Madrid y por primera vez en décadas no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre que en otro tiempo la habría paralizado ahora la llenaba de entusiasmo. Sonó el teléfono. Era Marina. «Mamá, mañana es tu vuelo, ¿verdad?» «Sí, mañana». Hubo un silencio largo cargado de cosas no dichas. «Mamá, yo no quiero que te vayas enfadada conmigo». «No me voy enfadada, Marina. Me voy libre. Podemos hablar cuando regrese. Podemos hablar cuando estés lista para escuchar de verdad». Otra pausa. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, hija. Pero ya no voy a confundir el amor con estar siempre disponible sin límites». Después de colgar, Ángela Martín preparó su última cena en casa antes del viaje. Nada elaborado, solo una sopa sencilla y una ensalada fresca. La comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que al día siguiente estaría cenando en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Ángela estaba sentada en una terraza pequeña frente al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café con leche que sabía exactamente cómo lo había soñado. El sol de la tarde acariciaba su rostro mientras escribía en un cuaderno nuevo que había comprado en Madrid, un hábito que no retomaba desde que era adolescente. Día 21 en Europa, escribió con letra cuidadosa. Hoy entendí algo esencial. La felicidad no es un premio que llega tras años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces cada día. En ese momento apareció César Mendoza con 2 helados en la mano, uno de limón para ella, uno de chocolate para él. Durante esas 3 semanas habían desarrollado una amistad fácil y cómoda. César era un compañero de viaje perfecto, culto, sin ser arrogante, gracioso, sin caer en lo ridículo, atento, sin resultar invasivo. Habían recorrido juntos el Museo del Prado, se habían perdido en las callejuelas de Roma, y habían reído a carcajadas cuando él, intentando pedir pasta en italiano, terminó pidiendo unos zapatos con queso. «¿Escribes tus memorias?», bromeó César sentándose a su lado. «Escribo mi nueva historia», respondió Ángela sonriendo, «la que empieza a los 72 años». Su teléfono había sonado varias veces durante el viaje. Mensajes de Marina, unos suplicantes, otros furiosos, otros cargados de manipulación. Los primeros días Ángela los leyó todos con punzadas de culpa, pero con el tiempo desarrolló una nueva perspectiva. Los problemas de Marina ya no eran emergencias que ella tuviera que resolver. Eran lecciones que Marina debía aprender. El último mensaje recibido 2 días antes era distinto. «Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Nochebuena. Javier y yo discutimos mucho sobre quién debía encargarse de todo. Al final decidimos que no estábamos preparados para organizar algo tan grande. Sus padres están decepcionados con nosotros, no contigo. Creo que empiezo hasta a entender por qué te fuiste. Espero que estés bien». Ángela Martín había leído ese mensaje 3 veces. No sentía triunfo ni venganza, solo una tranquila confirmación de que había tomado la decisión correcta. Marina estaba aprendiendo, tal vez por primera vez en su vida adulta, que las decisiones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien más para resolverle los problemas. «¿En qué piensas?», preguntó César Mendoza, notando la expresión serena de su rostro. «En que durante 72 años creí que mi valor dependía de lo útil que era para los demás. Pensé que el amor se ganaba siendo indispensable. Y ahora», insistió César, «ahora sé que el amor verdadero no se gana. O existe o no existe. Y las personas que de verdad te quieren no desaparecen cuando dejas de ser útil». César asintió en silencio. Durante aquellas semanas habían compartido largas conversaciones tan profundas como inesperadas.
Él le había contado cómo al cuidar a su esposa María durante sus últimos años, perdió poco a poco su identidad individual en el intento de ser el esposo perfecto. Ella, por su parte, le había confesado que 30 años de ser la madre perfecta la habían vuelto invisible como mujer. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Ángela con una sonrisa suave. En todo este viaje no he cocinado una sola comida para nadie más. Y no lo echo de menos. Creí que lo extrañaría, pero no. ¿Qué es lo que extrañas entonces a la mujer que era antes de convertirme en una función materna? La que leía novelas por placer, la que opinaba sobre películas, la que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida durante 3 décadas, pero no estaba muerta. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el cielo de colores indescriptibles. Mañana sería su último día en Europa antes de volver a España. Pero volver a casa ya no le sonaba como una condena, ahora lo sentía como la oportunidad de seguir siendo la mujer que había redescubierto. César, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto. Cuando era joven soñaba con ser maestra de arte. Nunca lo conté porque parecía un capricho. Después del matrimonio, después de Marina, después de la muerte de Esteban, siempre había razones para postergarlo. Y ahora Ángela lo miró con determinación. Ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser. César sonrió. ¿Sabes qué? Yo también tengo una confesión, siempre quise aprender a tocar el piano. María solía decir que éramos demasiado viejos para aprender cosas nuevas. ¿Qué piensa hacer al respecto?, preguntó Ángela. Creo que voy a comprar un piano. Se rieron juntos, la risa de 2 personas que habían descubierto que la vida no termina a los 70. Tal vez, de alguna forma, apenas comienza. Esa noche Ángela Martín permaneció despierta en su habitación del hotel en Barcelona. Mañana regresaría a casa, pero no como la mujer que se había marchado. Volvía como Ángela, no como la madre de Marina, ni la suegra disponible de Javier. Había aprendido que decir no es egoísmo, es supervivencia. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa Aguilar. ¿Cómo está la nueva Ángela? La nueva Ángela está aprendiendo que nunca es tarde para estrenar vida, respondió. Al día siguiente, en el avión de regreso, escribió en su diario: Hoy sé que el respeto no se ruega, se exige. Hoy entiendo que la libertad no es hacer lo que quieres, sino no hacer lo que no quieres. Y mañana, al aterrizar, empezaré el resto de mi vida. 6 meses después, Ángela estaba en su nuevo taller de arte con las manos manchadas de pintura y el corazón más ligero que nunca. A los 73 años había descubierto un talento inesperado para pintar paisajes. Su casa también había cambiado. Ya no era un espacio de favores impuestos, sino un santuario propio. El silencio que antes pesaba, ahora la abrazaba. La relación con Marina mejoraba poco a poco. Al principio hubo lágrimas y reproches, pero Ángela mantuvo sus límites. Su hija había tenido que aprender a tratarla como persona, no como recurso. Ahora la invitaba a comer sin esperar que pagara la cuenta. Eran pequeños pasos pero significativos. Javier seguía siendo el mismo, pero ya no era su problema. Marina empezaba a comprender que los asuntos de su marido eran solo de él. César Mendoza la visitaba cada semana. Él compró su piano y ella seguía con sus pinceles. Tomaban té, iban al cine y compartían historias sin presiones. No sabía si algún día serían algo más, y esa incertidumbre le resultaba hermosa. Su cuenta bancaria creció. Cuando dejas de ser el banco familiar, descubres cuánto puedes ahorrar. Invirtió en remodelar su casa, clases de pintura y pequeños lujos, flores frescas, libros nuevos, un masaje mensual. Ángela comprendió que no era invisible, había dejado de verse a sí misma. Al valorarse los demás también lo hicieron. Hoy cada mañana despierta con la certeza de que merece escribir su propia historia y que nunca es demasiado tarde para cambiar el final.